¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días nuevamente y el día de hoy les saludo para comentarles que vamos a revisar la unidad número 1 con el tema número 1 que es vectores en el espacio. Así que vamos a dar un vistazo en qué consiste esta unidad y en qué consiste el tema número 1. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es un vector en el espacio? Ustedes pueden observar aquí en la imagen, aquí estamos rotando esta imagen y se ve claramente cómo es un eje X, un eje Y y un eje Z. Entonces, les dejo únicamente esta imagen para que ustedes vayan pensando qué será un vector en el espacio. Bueno, un vector en el espacio, por definición general, no es otra cosa más que un segmento orientado que va a tener dos elementos fundamentales dentro de lo que es la matemática. El primer elemento fundamental que debe de tener un vector es una dirección. Y el segundo elemento también muy importante es una longitud. Entonces, un vector no es otra cosa más que este segmento que ustedes observan aquí, que tiene su origen en un punto y su extremo en el otro. Ahora, como dijimos que debe de tener dirección y longitud, aquí se ve la dirección, me la representa esta como flechita, y la longitud, es decir, cuánto mide desde el punto inicial hasta punto final. El puntito donde inicia el vector se le llama punto inicial y donde termina, donde está el triángulo de flechitas, se le llama punto final. Ahora, aquí es importante comentarles que este tema es muy sencillo y que los vectores los podemos representar en varias maneras. Una de ellas es su forma geométrica. ¿Y por qué se llama forma geométrica? Porque no es otra cosa más que su forma gráfica, como ustedes lo están observando aquí, y lo graficamos en el plano cartesiano, en R2, ¿no? Y así es como se le conoce a este plano. Y tenemos aquí otra representación, que es la representación algebraica, porque probablemente van a ustedes a poder revisar algún libro de cálculo vectorial y ustedes se preguntarán, ¿por qué está representado una letra A mayúscula con una flechita arriba y luego igual a 2,2.5? Bueno, la respuesta es porque esta manera es la manera algebraica de representarla y esta de aquí arriba es la forma geométrica. Bueno, estos son en R2. ¿Y por qué se llaman vectores en R2? Se llaman vectores en R2 porque los estamos representando en dos dimensiones, es decir, en X y en Y. Por eso es que se llaman en R2. Pero así como tenemos vectores en R2, también tenemos vectores en R3. Y ustedes dirán, ya se imaginaron por qué se llaman R3, ¿verdad? Bueno, efectivamente, porque ahora ya no los vamos a representar nada más en dos dimensiones, en X y en Y, sino también ya en tres dimensiones, lo que es X, que es esta línea de color rojo, Y, la línea de color azul, y Z, la línea vertical de color verde. Entonces veamos aquí. Ahora, dependiendo del autor del libro, jóvenes, vamos a encontrar su representación algebraica. Ahora, la representación algebraica la podemos representar como si fuera una coordenada. Si ustedes observan aquí, se representa igual que una coordenada, que es lo que hemos visto en cálculo diferencial e integral. Pero también lo podemos representar, es exactamente lo mismo que si ustedes colocan 2i más 2.5j. Es exactamente lo mismo que decir que el vector A tiene las componentes 2,2.5. A cada uno de estos elementos, ya sea i o j, se les conoce con el nombre de componentes. Y acá, en este caso, como son vectores en tres dimensiones, este vector en tres dimensiones sería la primera y representaría a X
la J representaría a Y y la letra K representaría a Z. Entonces, los vectores en R3 son también expresados, por así decirlo, con estas letras que son I, J y K. ¿Alguno de ustedes me pudiera decir en algún otro momento, ¿se podrá representar con otras letras? Claro que sí podríamos representarlo con otras letras, pero en el siglo XVIII se llegó a un acuerdo que los vectores, ya sean en R2 o en R3, si fueran en R3 se iban a representar con I, J y K. La Asociación de Matemáticos de esa época decidieron esta conclusión, y al igual los vectores en R2, como en este caso que están observando la imagen, los representaríamos como I y J. O sea que si nada más se encuentran 2I más 4J, estaríamos representando un vector en R2, y si tenemos 3 componentes, pues sería en R3. Bueno, ahora vean. Vamos a ver cómo es que funciona el álgebra vectorial y su geometría. Bueno, para empezar, este vector que tenemos aquí va a tener siempre un origen, y este es su primer elemento. El segundo elemento que debe de tener todo vector es una dirección. También la dirección, ¿quién nos las va a dar? Este ángulo. Aquí, ustedes observan, tenemos a teta. Este teta me va a indicar la dirección que va a tener mi vector. Por eso todo vector debe de tener, repito, origen, dirección. También debe de tener un sentido. ¿Y el sentido quién me lo da? La flechita, un sentido. Y debe de tener una longitud. A la longitud, un sinónimo también de conocerlo, se le conoce como módulo. Entonces, son los elementos de todo vector. Repetimos, es el módulo o la longitud, es decir, cuánto mide desde el origen hasta su punto final, el sentido, la dirección, y son los 4 elementos que podemos identificar en un vector. Ahora, el álgebra vectorial, ¿a qué se refiere? Se refiere a las operaciones. No me suena un nombre a lo mejor muy rimbombante, pero es muy sencillo. El álgebra vectorial se refiere a todas las operaciones que se pueden realizar con los vectores. ¿Qué operaciones podemos realizar? Suma, resta y multiplicación, siempre y cuando sean números reales. Es decir, el conjunto de números reales podemos trabajar con los vectores. Si son complejos, aún así más adelante hay alguna otra asignatura que sí podrían trabajar lo que son números complejos, pero en este caso, en la asignatura de cálculo vectorial vamos a trabajar con números reales. Y también su geometría se refiere a cómo podemos representar tanto la suma como la resta y la multiplicación, porque si no, más adelante ustedes podrán decir, bueno, estoy viendo álgebra vectorial y su geometría, pero no entendemos a lo mejor a qué se refiere cada uno de estos términos. Pero ya con esto espero que les haya quedado más claro, y vamos a entrar de lleno a lo que es el álgebra vectorial. Bueno, vamos a ver la primera operación, que es suma. Al igual que hace ratito les comentaba, también la suma tiene una forma algebraica y también tiene una forma geométrica. ¿Cómo vamos a hacer la suma? Bueno, primero, ya acordamos en la diapositiva pasada que un vector lo vamos a representar como en forma de coordenadas. Si estoy hablando en R2, como en forma de coordenadas, o también recuerden con la componente I y J. Entonces aquí, suponiendo que tenemos el vector W, ¿por qué denominamos a los vectores con un nombre? Para poder identificarlos únicamente. Entonces ponemos W es igual a, el vector W es igual a W1, W2. Y tenemos otro vector que le vamos a denominar vector V, y el vector V va a ser V1, V2. Ahora, ¿cómo hacemos la suma? Pues muy sencillo. Primero colocamos vector W más vector V va a ser igual a
Vamos a sumar componente a componente. El vector W1 con el vector V1. Entonces la sumamos. Una vez que hayamos sumado, ponemos coma y ponemos el componente de W2 más el componente de W2. Entonces hacemos la suma y así únicamente realizamos esta operación de forma algebraica. Ahora, el método geométrico. Aquí ustedes están observando esta imagen y tenemos aquí al vector V y lo podríamos graficar. Aquí ustedes observan, según esta coordenada, siempre sería 3,4. Entonces, como el vector V es 3,4, sería aquí el punto y trazamos la flechita. Ya aquí está el vector W. Enseguida, perdón, el vector V. Enseguida vamos a trazar ahora el vector W y el vector W se encuentra en 4,1. Entonces, trazamos nuestra línea de igual forma y es la línea de color verde que están observando acá y le colocamos la flechita. Ahora, acá. La suma de estos dos, ¿cómo la podemos encontrar por el método geométrico? También se le conoce como el método del paralelogramo. ¿Y por qué se le conoce por el método del paralelogramo? Porque si ustedes observan acá, si ustedes colocan una recta paralela auxiliar a la línea de color rojo que está aquí, que es esta que les estoy señalando con el cursor, si ustedes la colocan aquí esta y después colocan otra línea auxiliar paralela al vector W, que sería esta, se forma con los cuatro lados un paralelogramo y por eso se llama método o regla del paralelogramo. Y la diagonal que están observando acá, desde el origen hasta el punto donde se unen las dos líneas auxiliares que están punteadas, si se dan cuenta, esta de color azul es la suma y así es como se representa una suma de dos vectores. Ahora aquí, ojo, la resta es exactamente lo mismo, nada más que ahora, en lugar de que haga yo la suma de los dos componentes, ahora voy a hacer obviamente una operación de resta. Más adelante veremos un ejemplo. Bueno, de igual forma tenemos en los vectores en R3, también tenemos la forma algebraica y la forma geométrica. ¿Cómo es la forma algebraica? De igual forma tenemos el vector W que tiene tres componentes, al vector V que tiene tres componentes y de igual forma vamos a sumar componente a componente. Reescribimos el vector W más el vector V va a ser igual a el vector W más el vector V, el vector W más el vector V, y finalmente el último componente, W3 más V3. Entonces ya tenemos aquí nuestra suma de vectores en R3 y nuestra gráfica aquí. Es muy probable que no me haya tardado tanto al explicarles cómo graficar un vector en R2, pero acá en R3 les voy a explicar cómo lo haríamos. Tenemos aquí primero, tenemos que trazar nuestro plano en R3. Entonces colocamos el eje X, que es este de color rojo, el eje Y, el de color verde, el eje Z, que es el de color azul, y después decimos, suponiendo que tenemos una coordenada en R3 que se llama 1, 1, 2. Entonces, primero caminaríamos 1 en X y caminamos 1 en X. Aquí está X y entonces avanzamos 1. Después en Y también 1 porque decíamos que se llamaba 1, 1, 2. Entonces 1 y 1. Aquí es como si estuviéramos en dos dimensiones. Ya trazamos el 1 y el 1. Y ahora sería 2. Entonces, como es 2, ahora caminaríamos hacia arriba 1 y 2. Entonces, nuestro vector quedaría desde este punto hasta este punto y así quedaría nuestro vector. Lo vamos a trazar ahorita y quedaría desde este punto hasta este punto, que sería el punto final. Entonces, aquí es como quedaría nuestro vector. Repetimos, el vector se va a llamar el vector P. Podemos nombrar con cualquier letra los vectores. Sería P es igual a
1. Es importante que le colocamos la flechita en la parte de arriba para que indiquemos que estamos hablando de un vector. Entonces ponemos 1, 1 y enseguida coma y colocamos el valor de z que era 2. Entonces tenemos aquí 1 en x, 1 en y caminamos y a partir del punto donde se intersectan camino 1 hasta z y así es como quedaría el vector. Bueno, ahora vean, para la suma de vectores tenemos algunas propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades? Tenemos 8 propiedades fundamentales. La primera propiedad es la propiedad conmutativa. ¿Qué significa eso? Que no importa que primero sumemos W más V, que al revés V más W. ¿Por qué? Porque al final nos va a dar lo mismo. Lo único que sí es importante es que identificamos que se tienen que sumar componente a componente. Ahora, si también es la segunda propiedad, se llama propiedad asociativa. ¿Y en qué consiste? Consiste en que no importa si sumemos por un lado el vector u más el otro vector u, y después ese resultado lo sumamos con W, como que también sumemos primero el vector u con el vector W y después lo volvamos a sumar con el vector u, que es lo que están observando aquí en su pantalla. La tercera propiedad se llama propiedad del elemento neutro. ¿Qué significa eso? Que si ustedes suman un vector u con un valor que sea, todos los componentes del vector sean 0, me va a dar el mismo valor u. Y también tenemos otra propiedad más que nos dice que si tenemos un vector u que lo sumamos con su recíproco, es decir, con el inverso, siempre nos va a dar como resultado 0 o un vector nulo. Y la quinta propiedad nos comenta aquí que si nosotros sumamos un vector u más otro vector u y después lo multiplicamos por un escalar alfa, un escalar puede ser cualquier número del conjunto de números reales. Si nosotros sumamos estos dos, también da lo mismo que primero multipliquemos al escalar por el vector u y después que multipliquemos el escalar por el vector v. Y así están las demás propiedades. Les voy a pedir de favor que la propiedad 6, 7 y 8 que están observando aquí, esas tres ustedes me las van a explicar más adelante como primera actividad. Ahora, vamos a revisar lo que es el producto escalar y vectorial. Primero vamos a ver el producto escalar. Bueno, ¿qué es el producto escalar? No es otra cosa más que vamos a multiplicar un escalar y quedamos que un escalar no es otra cosa más que cualquier número que sea de los números reales. Y entonces vamos a multiplicar un vector por un escalar. Por ejemplo, si tenemos aquí menos 3 que fuera el escalar k, va a multiplicar a W1 y a W2 y únicamente se realiza la operación de multiplicación y queda el resultado. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a revisar el ejemplo 1 y nos dice así. Ubiquen en el plano los vectores W igual a 3,2 y el vector A igual a menos 2,3. Estos dos vectores los tenemos en R2, ¿no? Porque tenemos dos dimensiones. Entonces, ubicamos el vector W sería 3, caminamos en X, 1, 2, 3, y en Y, 2, 1 y 2. Entonces tendríamos aquí el vector W, que es el de color azul. Y por el otro lado tenemos al vector A, que sería menos 2, caminamos en X menos 2, menos 1, menos 2, y en Y caminamos 3, 1, 2 y 3. Entonces ya tenemos aquí menos 2 y 3 y hacemos nuestra línea y nuestra flechita y le colocamos su nombre. Y así es como graficaríamos en R2. En R3, ¿cómo vamos a graficar en R3? Suponiendo, recordemos que estas dos formas son exactamente las mismas. El vector V se llama menos 2i más 2j más k. Entonces, vamos a ubicar primero en X, vamos a caminar
menos 2, menos 1, menos 2. Aquí ya caminamos menos 2. Ahora en Y vamos a caminar hacia la derecha. Entonces vamos a caminar 2 a la derecha. 1 y 2. Caminamos 2 a la derecha. Y en K, como K es el valor de Z, siempre van a caminar del punto donde ya se encuentran hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Entonces, como es más 1, sería ubicarlo acá y únicamente trazamos nuestro vector. Y así es como quedaría. Vamos a ver, el ejemplo 2 dice así. Realicen las operaciones indicadas. Tenemos aquí 4 vectores. El primer vector es el vector W y el segundo vector es el vector V. El vector W me dice que tiene a los componentes 4, menos 5 y el vector V tiene a los componentes menos 3, 7. ¿Qué vamos a hacer? Me dice la primera operación que es una suma. Por lo tanto, vamos a sumar W más V igual a... Entonces, sumamos componente a componente. Sería 4 menos 3, 1. Y es este 1 que aparece aquí. Y luego acá, menos 5 más 7, 2. Entonces, este 2 que está aquí. Y así es como quedaría la suma de W más V. Ahora, ¿qué pasaría si ahora en lugar de hacer la suma sería la resta? Haríamos exactamente lo mismo. Ponemos 4, que es el primer componente, 4 menos, y ahora el segundo componente es menos 3, lo ponemos entre paréntesis, coma, y ahora ponemos el otro componente, menos 5 lo colocamos aquí, menos, y ahora nuevamente ese menos, de aquí es por el símbolo de resta. 7, que es el segundo componente que tenemos aquí. Entonces colocamos menos 7 y entonces ahora aquí sería 4 y ahora aquí tenemos dos signos que este signo me indica multiplicar al otro signo. Entonces sería menos por menos nos daría más. Entonces nos quedaría 4 más 3 nos daría como resultado 7 y finalmente menos 5 menos 7 nos daría como resultado signos iguales. Recordemos que se suma y se coloca el mismo signo. Entonces se colocaría menos 12. Entonces ya tenemos la resta que sería 7, menos 12. Y por acá tenemos otro ejemplo, pero ahora en R3. Les pido de favor que se realice de la igual manera que en R2. Por favor no vean la solución y ustedes traten de resolver el segundo ejercicio. Es el vector W más P y el vector U menos el vector P. Entonces tratamos de no observar la solución y damos stop a nuestro video y resolvemos el ejercicio y después continuamos con el video para que ustedes puedan observar la solución. Bueno, entonces como ya lo resolvieron ustedes, ahora observamos aquí cómo sería. Bueno, lo primero que haríamos sería de igual forma decir que la primer componente, que es 2i menos 3i, estos dos se van a sumar o restar dependiendo del signo. Entonces sería 2 menos 3i menos i y quedaría menos i. Luego aquí sería la segunda componente, los segundos componentes sería más 4 menos j menos 1j sería más 3j. Y finalmente más 3k menos k, signos diferentes de igual forma se restan. Entonces a 3 le quito 1, me quedan 2 y ya me quedaría 2k. Y ese sería el resultado. Espero que les haya salido el mismo que a ustedes. Bueno, ahora vamos a hacer ahora la resta. De igual forma tomamos los dos componentes que tenemos aquí. 2i menos, este menos es de resta, paréntesis, y ponemos el segundo componente en i, que sería menos 3i, lo colocamos tal y cual. Está. Entonces sería aquí. Este de color verde se los puse para que ustedes puedan identificar los pares. Entonces sería menos por menos sería más y 2 más 3 serían 5. Entonces se quedaría 5 y le agregamos la i. Luego el segundo componente sería 4j menos j. De igual forma estos de color morado para poder identificar el siguiente par. Entonces multiplicamos signo. Menos por menos nos daría más. 4 más 1, 5. Entonces ya tenemos aquí 5j. Y finalmente, menos k
menos más 3K. Entonces aquí multiplicamos signo, menos por más nos da menos y sería menos K, menos 3K, lo sumamos y sería 3 más 1, 4. Recordemos que signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, por eso daría menos 4K. Y este sería el resultado final de nuestra. Vamos con el último ejemplo, que es el ejemplo del producto del escalar con un vector. Tenemos el escalar K que es igual a 4 y tenemos al vector W que es 4, menos 5. Para el producto del escalar está muy sencillo porque únicamente son multiplicaciones. Entonces primero reescribimos K por W va a ser igual a 4 por 4, 16. Y ponemos el 16, después coma, y más por menos da menos, multiplicamos primero el signo y ahora 4 por 5, 20. Y ya tenemos el producto del escalar con el vector. Y por acá tenemos otro ejemplo donde K vale menos 3 y tenemos al escalar P. Recuerden que les estoy aquí combinando las dos formas de cómo representar un vector. Aquí también podría ir 4i menos 5j, pero se resuelve de la misma manera. Dependiendo del libro del autor, por eso es que les pongo las dos representaciones para que no tengan problemas con algunos ejercicios de algunos libros que ustedes pudieran revisar. Es exactamente lo mismo. Entonces sería aquí, de igual forma, primero multiplicar el signo. Menos por menos nos daría más y ahora multiplicamos el escalar con la primer componente de i, que sería 3 por 3, 9. Entonces ponemos 9 y el siguiente valor sería menos por menos nos da más y ahora 3 por 1, aquí j imaginariamente es 1. Entonces 3 por 1, 3, j. Y finalmente menos por más nos da menos y sería 3 por 3 sería 9. Aquí una disculpa, acá no había observado que aquí es 9. Aquí tendría que ser menos 9K. Y entonces aquí tendríamos nuestro resultado final. Y ahora sí les voy a dejar de tarea que me diga el nombre de cada uno de los vectores que se muestran en la figura. Aquí están las figuras. Tenemos 4 vectores, el vector A, B, C y D. Y vamos a realizar también las actividades que se encuentran en la plataforma EvaTech. Agradezco mucho su atención, jóvenes. Esto ha sido todo por hoy. Espero vernos muy pronto y no olviden que cualquier duda me pueden escribir al correo que se encuentra aquí, que es lucy-s13@hotmail.com o bien por la plataforma en el foro de dudas. Estoy para servirles y cualquier duda, por favor, escríbanme. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Chao.